Muy buenas tardes. Nos acompaña en el stand de la Alianza por la Construcción Sostenible Juan David Mesa, arquitecto del Instituto de Vivienda Social y Hábitat del municipio de Medellín. Juan David, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La razón por la que tenemos a Juan David aquí en este momento es que Juan David está a cargo de la coordinación de diseños de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario para el instituto. Normalmente, Juan David, se tiende a pensar que cuando estamos hablando de vivienda social y más aún de vivienda de interés prioritario, hay muchas cosas que nos tenemos que dejar de preguntar y una de esas es la sostenibilidad. ¿Cómo es eso de que el ISVIMED viene trabajando construcción sostenible y enfoques de sostenibilidad en la vivienda social? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, les cuento que la vivienda social se venía desarrollando de una forma muy particular, pues netamente proyectos constructivos. Se hablaba concretamente de los sistemas constructivos, de desarrollar una serie de lotes en la ciudad, pero digamos que no iba más allá de una mirada netamente técnica, ¿cierto? Desde hace un año más o menos se empieza desde el Instituto Social de Vivienda a pensar que si ya habían unas guías de construcción sostenible para todo el área metropolitana, ¿por qué no empezar a mirar ese modelo y mirar cómo podríamos bajar algunos de esos requerimientos desde el lugar, desde el medio ambiente, desde el tema del entorno y desde lo correspondiente a los ahorros que se pueden generar en los proyectos? ¿Por qué no empezar a mirarlo en este tipo de vivienda? Entonces se empieza a hacer unas mesas de trabajo donde se concentra, digamos, la relación en, bueno, ¿cómo vamos a cambiar un poquito el esquema de la vivienda social? Empezamos a construir unas guías o unos lineamientos de diseño y sobre eso nuestra base fue apoyarnos en las guías de construcción sostenible. Entonces así empezamos a darle una mirada ya a los proyectos, ya con una mirada no solamente social y técnica, sino también desde el punto de vista ambiental. Empezamos a trabajar ya cómo aplicar esas guías y empezamos a ver resultados en los proyectos para considerar ya que no solo se pensara en los sistemas constructivos y en lo social, sino también en su hábitat, en su entorno y en las condiciones del lugar. Excelente. Entonces, lo que nos estás contando es que hay un ejercicio de tener un manual para el instituto, sí, pero ya también hay un proceso de implementación. Claro. Es decir, que ya tenemos proyectos que están en proceso de diseño, de desarrollo por parte del instituto y que están incluyendo estos criterios. Cuéntanos un poco acerca de esos proyectos. A raíz de todas esas discusiones y de las mesas de trabajo que empezamos a hacer al interior con diferentes áreas, la poblacional, la subdirección de dotación, planeación, la administrativa, empezamos a discutir una serie de temas, cómo compilábamos en un documento, digamos, esos requerimientos del proyecto. Y es así como se construye el Manual de Estudios y Diseños, que es una herramienta que nos permitió, primero, consolidar como todo lo que uno tiene que tener en cuenta desde lo técnico, desde lo constructivo, a la hora de hacer un proyecto, pero a eso incorporarle temas como la caracterización socioambiental, incorporarle temas, por ejemplo, como esa simple lectura de los lotes de oportunidad desde la misma condición del lote, desde su topografía, desde el clima, y empezar como a incorporar todo eso y pensar en un primer modelo que sería implementar medidas pasivas de construcción sostenible. Es así como ya los proyectos, empezamos a ver los primeros 2-3 proyectos en el instituto que empiezan a darle un toque diferente a la misma concepción del diseño, al pensar en una orientación, al pensar en el flujo de los vientos, al pensar en una arborización existente, al pensar, por ejemplo, en las mismas condiciones del lugar. Entonces es así como ya el manual nos da herramientas, como los lineamientos de diseño, que nos permiten equilibrar y digamos, evaluar en los proyectos y sobre todo, más que evaluar, que tenga la presencia como de esos conceptos dentro del proyecto. Muy bien, Juan David. Con este concepto de la Alianza por la Construcción Sostenible, Área Metropolitana, Camacol, One Planet, ¿qué tipo de interacción se ha dado? ¿Qué es lo que esta alianza y el ISVIMED han venido desarrollando? Esta alianza es muy importante porque
para el área termina siendo el modelo desde el instituto de demostrar que en la vivienda social y prioritario sí se puede lograr este tipo de cosas, sí se pueden incorporar o aplicar, digamos, las guías de construcción sostenible, y para el Instituto de Vivienda también es una retroalimentación porque se aprende un poquito de esa mirada y esa visión que se tiene desde las guías de construcción sostenible, temas que quizás desde la práctica del proyecto uno no alcanza a dimensionar, entonces también esa retroalimentación desde la Alianza por la Construcción Sostenible y por Camacol inclusive se empieza como a aterrizar en proyectos concretos. Entonces ese es como el gana-gana que hay, digamos, en este esquema de la Alianza por la Construcción Sostenible. Muy bien. Juan David, sigue habiendo un temor por parte del medio profesional en general y de las empresas constructoras acerca de que cuando incluimos criterios de sostenibilidad nos sale más costoso, se nos salen los presupuestos, es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Te pediría ya para que cerremos una invitación a ese medio profesional, a ese sector constructor, desde una institución que realmente tiene unas limitaciones presupuestales importantes cuando estamos hablando de vivienda social. Lo que nos has estado contando es cómo el instituto ha tomado estas herramientas que desde la Alianza se han puesto a disposición del medio, ustedes las han estado utilizando. Haznos una invitación para el medio profesional para que también puedan hacer uso de estas herramientas. Bueno, la invitación es a que empecemos a pensar un poquito más en el fondo del cuento de la vivienda social, que no solamente es reducir materiales, esa no es la idea de la vivienda social. La idea de la vivienda social es darle como cierta calidad a esos materiales, generar un menor impacto, buscar eficiencias en el tema de servicios públicos, en el tema de los materiales, las mismas eficiencias en el entorno, en cómo aprovechar esas condiciones del lugar, en mirar cómo, por ejemplo, esas condiciones de lo que hoy existe, el tema de arborización, el tema de las mismas condiciones del terreno, si yo los impacto, si les doy un impacto mínimo, si trato de jugar como con lo que existe y tratar como de conversar con todos, yo creo que podemos lograr proyectos mucho más interesantes. Entonces el tema es buscar las herramientas, el tema es trabajar con las herramientas y tratar de buscar esos ahorros no en la calidad de los materiales, sino más bien en la eficiencia desde el mismo diseño. Eso es básicamente la invitación. Juan David, muchísimas gracias por haber estado acá, por compartirnos toda tu experiencia y pues esperemos que esta experiencia que nos comparte Juan David acerca de lo que está haciendo el ISBIMED pueda ser útil para todos ustedes y que realmente encuentren en las herramientas que tenemos a través de las guías de construcción sostenible una posibilidad para empezar a hablar seriamente de la construcción sostenible en el medio. Muchas gracias. Muchas gracias.